Hola, bienvenidos a la lección número 9 del curso Cimientos, Bases de la Fe Cristiana. Esta lección número 9 trata sobre la oración. Para introducir este tema usaremos la siguiente historia. Dice así: hace muchos años tuve la interesante experiencia de poder observar en una tapia de mi casa una guerra de hormigas. Eran dos ejércitos muy grandes. Unas eran rojas y las otras negras. Ambos tipos eran de gran tamaño. Yo, desde mi posición, podía ver toda la batalla. En cada bando, un enorme grupo de hormigas rodeaba a la hormiga reina para protegerla con sus vidas. Otro grupo semejante hacía lo mismo con los huevos, y el resto peleaban encarnizadamente, se cortaban las cabezas que caían como pesadas gotas de lluvia al suelo. En esos tiempos yo no tenía una cámara de video y, luego de completar un rato el impresionante espectáculo, decidí exterminar lo que consideraba un peligro para mi casa y mi familia. Tomé un spray de insecticida y rocié en toda la tapia. En pocos minutos todo había desaparecido. Cuando pienso en ese hecho y mi posición contemplando aquella batalla y su triste final, imagino la posición de Dios mirándonos desde los cielos en todas nuestras guerras, batallas, sufrimientos y dificultades. Pienso que, sin duda alguna, si uno de estos ejércitos hubiera organizado un grupo de hormigas que se hubieran apartado a mirar hacia mí, rogándome que les ayude y les dé la victoria, mi corazón se habría conmovido y las habría ayudado de alguna manera. ¿Cuántas veces hemos peleado solos las batallas de nuestra vida sin clamar a alguien que realmente nos puede ayudar? ¿Cómo es que no pensamos en la grandeza de ese Dios todopoderoso y lleno de misericordia, ante el cual somos tan pequeños como hormigas, pero tan importantes para Él, que nos llama hijos y nos dice a cada uno de nosotros: clama a mí y yo te responderé? Esto introduce el tema de esta lección, que es la oración. Entonces empecemos hablando primero del significado de la oración. ¿Qué nos pide Dios? Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos entonces, igual que las hormigas, que podemos pedir a Dios. Y entonces, ¿qué promete Dios si oramos según su voluntad? En primera de Juan 5:14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces podemos estar seguros que, igual que una hormiguita hubiera clamado, igual nosotros podemos entonces clamar y obtener respuesta, y si oramos según su voluntad, entonces Él nos oye. Es muy interesante este versículo que establece esa condición que hemos subrayado aquí en el texto. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea que debo pedir conforme a la voluntad, conforme a mis deseos. ¿Cuál fue la orden que Jesús dio a sus discípulos para que no entraran en tentación? Dice Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La orden es clara, de velar y orar. Así que entonces, cuando velamos y oramos, evitaremos entonces la tentación. Eso claramente está de acuerdo con la voluntad de Dios y nos ayudará a mejorar significativamente nuestra vida espiritual. ¿Qué se debe evitar en la oración? Mateo capítulo 6 versículos 5 y 7 dice así: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que entonces vemos claro que aquí Jesús dice que debemos evitar orar para ser vistos, orar para que otros piensen que somos muy espirituales. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces no necesitamos nosotros repetir una y otra vez las mismas cosas, sino que más bien debemos
conversar con Dios. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es clara entonces la actitud acá es de acercarnos de forma confiada, sabiendo que tenemos entonces un Padre misericordioso. ¿Cómo debemos entonces presentarnos a Dios? El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces debemos nosotros presentarnos con un corazón limpio, debemos nosotros entonces ser sinceros delante de Dios y evitar entonces una vida de pecado y tratar de mantenernos firmes y fieles al Señor. En la versión Dios habla hoy dice: si tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de la oración? ¿Qué dos cosas promete Dios si oramos? Jeremías 33:3, que ya vimos, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es claro que Dios va a responder nuestras oraciones y Él nos va a enseñar, nos va a mostrar, va a iluminar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Habrán tiempos cuando Dios esté demasiado ocupado y no pueda oírnos? Bueno, creo que los versículos que hemos visto dan una clara respuesta de que Él siempre va a estar atento a nuestras oraciones y que promete hacer si oramos. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tendremos entonces una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que va a ser incomprensible para todos los demás. ¿Qué requisito encuentra este versículo para que Dios responda a nuestras oraciones? Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces aquí tenemos una condición más, que es la de creer. Y creer entonces significa que debemos tener fe en que Dios escucha y responde nuestras oraciones. ¿Cuáles son entonces los elementos de la oración? Número 1, la adoración a Dios por lo que Él es. Número 2, la confesión de nuestros pecados para que no estorben la comunión con Él. Número 3, la acción de gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Número 4, las súplicas por nuestras necesidades personales y la intercesión por los demás. En este sentido, podemos hacer una lista de necesidades, ya sean propias o de otros, por las que nosotros entonces vamos a estar orando cada día. Debemos hacer planes para tener un tiempo especial de oración cada día y recordar entonces estos 4 elementos. El versículo para memorizar de esta lección es: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Recomendamos seguir leyendo la Biblia todos los días, al menos un capítulo por día. Siga memorizando usted los libros del Antiguo Testamento, así va a ser más fácil encontrar las citas cuando sea necesario. Muchas gracias y bendiciones.